Han pasado más de 4 meses desde que Ucrania lanzase su famosa contraofensiva de verano, y dado que han llegado ya las lluvias otoñales y que por tanto las operaciones acorazadas se tienen que detener, al menos parcialmente, es hora de hacer un balance sobre la ofensiva ucraniana y valorar si esta ha sido un fracaso o no. Pero antes de empezar es importante comentar que es posible que haya gente que considere que la ofensiva no ha finalizado y que esta puede durar varios meses más, con mayor o menor intensidad, planteando, por ejemplo, nuevos ataques en el cauce del río Dnieper. Esta opinión es muy respetable, pero creo que las futuras acciones ofensivas ucranianas se tienen que marcar en una nueva ofensiva diferente, y que esta sí que ha llegado a su fin. Así que en el vídeo de hoy daremos respuesta a varias preguntas. ¿Ha sido la ofensiva un fracaso? ¿Quién sale más reforzado de esta? ¿Cómo va la guerra? Pues venga, pónganse cómodos, que enseguida lo vamos a ver. Antes de nada, vamos a hacer un pequeño resumen sobre cómo ha sido la ofensiva. Esta estaba planeada para el principio de la primavera de este año, sin embargo, el alto mando ucraniano decidió esperar a tener desplegadas las nuevas brigadas entrenadas por la OTAN y también a tener el material militar que los aliados de Ucrania iban a enviar. Finalmente, la ofensiva ucraniana no comenzaría hasta principios de junio. Esto dio a Rusia un tiempo precioso para elaborar un formidable sistema defensivo en profundidad, dotado de redes de trincheras, posiciones fortificadas, puestos avanzados, todo tipo de obstáculos y campos de minas muy densos que pondrían las cosas muy difíciles a los ucranianos. Una vez comenzó la ofensiva, las columnas acorazadas ucranianas se dieron de bruces contra los campos de minas rusos, que estaban bien custodiados por la artillería rusa. Las grandes bajas sufridas por Ucrania en estos primeros compases de la ofensiva hizo al alto mando ucraniano replantearse su estrategia. A partir de entonces, los ucranianos apostarían por avanzar a un ritmo mucho más lento y a llevar a cabo una campaña de desgaste en la que el fuego de contrabatería y las municiones merodeadoras serían las grandes protagonistas de la ofensiva ucraniana. El avance ucraniano se dio fundamentalmente en 3 frentes. El primero y más activo fue el frente de Robotine, el segundo fue el frente del eje Velika Novosilka y el tercero fueron los flancos de Bakhmut, ciudad que había sido tomada por Rusia poco antes del comienzo de la ofensiva. Ucrania consiguió avanzar en los 3 frentes, sin embargo, en ningún momento las defensas rusas llegaron a colapsar y ningún avance en ninguno de los frentes ha sido mayor a 20 kilómetros. Analizando los resultados de la ofensiva ucraniana, una primera conclusión es que los ucranianos han fracasado a la hora de no tomar ninguno de sus objetivos estratégicos. Desarrollemos este punto. En un principio, Ucrania se había planteado la toma de 3 ciudades estratégicas. La primera de ellas era la toma de Bakhmut, ciudad con poco impacto estratégico, pero con un gran contenido político y propagandístico después de que esta fuese la única gran plaza tomada por los rusos después de la toma de Mariupol al inicio del conflicto. El segundo objetivo potencial era la toma de la propia Mariupol, cuya conquista hubiera permitido a Ucrania separar en dos el territorio ucraniano controlado por Rusia y además tener una salida al Mar de Azov, lo que también amenazaría a la flotilla rusa del Mar de Azov. El tercer objetivo estratégico era Melitopol, gran centro logístico ruso, que no solo habría también partido en dos el territorio de Ucrania, controlado por Rusia, sino que también habría significado aislar a Crimea. Sin embargo, pronto quedó patente que tanto Mariupol como Melitopol eran objetivos que no eran nada realistas, así que el alto mando ucraniano se acabó centrando en 2 objetivos: Bakhmut, que ya era un objetivo previo, y la ciudad de Tokmak. Tokmak también es un punto importante de la logística rusa y a su vez es la puerta de entrada a Melitopol. Sin embargo, la toma de Tokmak también ha quedado bastante lejos para las fuerzas ucranianas, mientras que estas tampoco han podido completar el cerco de Bakhmut. Por todo esto, podemos concluir que efectivamente Ucrania ha fracasado en la toma de sus objetivos estratégicos. Sin embargo, ahora la pregunta es: ¿ha sido Ucrania capaz de conseguir algo durante estos meses? Pues sí, es hora de analizar qué ha ocurrido en el Mar Negro. Antes de la ofensiva, Ucrania sufría un bloqueo a sus exportaciones de grano, y es que los buques rusos amenazaban a todos los barcos mercantes que osasen a tratar de cargar grano en los puertos ucranianos. Para cambiar esta situación, los ucranianos enviaron a sus comandos de fuerzas especiales a tomar una serie de plataformas petrolíferas que hay en medio del Mar Negro y desde donde Rusia operaba sus radares. Tras dejar a los rusos ciegos, Ucrania llevó a cabo una serie de ataques sobre Crimea que dañaron varios barcos rusos, dieron de baja a un submarino que estaba siendo reparado, acabaron con varios sistemas antiaéreos y en definitiva dejaron muy expuesta la base rusa de Sebastopol. De hecho, incluso pudimos ver alguna incursión de las fuerzas de operaciones especiales ucranianas en la propia Crimea.
Por ello, los rusos han tenido que retirar sus buques de guerra a puertos más alejados de Ucrania. Una vez el Mar Negro dejó de ser el patio de recreo de Rusia, los buques mercantes han comenzado a entrar en los puertos ucranianos, especialmente en el de Odessa, donde el fin del bloqueo ruso ha permitido la salida de grano. Aunque parezca una tontería, las exportaciones de grano a través del Mar Negro son una de las principales fuentes de riqueza de Ucrania, por lo que esta victoria ucraniana ha sido completamente estratégica. En esta campaña, la llegada de los misiles de largo alcance Storm Shadow ha sido vital para poder amenazar Crimea. Así que apuntamos el levantamiento del bloqueo del Mar Negro como un resultado positivo para Ucrania dentro de su contraofensiva. Bien, ya hemos visto que a Ucrania las cosas en el mar le han ido mejor que en tierra firme, pero si bien el ejército ucraniano no ha conseguido ningún objetivo estratégico en tierra firme, ¿ha podido al menos debilitar al ejército ruso? Veamos. Generalmente, cuando un ejército está al ataque, sus bajas son mayores que las de los defensores, siempre y cuando ambos ejércitos estén relativamente igualados, claro. Sin embargo, en esta ocasión, esto no parece ser así. Como fuente tenemos que tomar la única que es medianamente fiable, que no es otra que las pérdidas que ambos bandos han tenido con confirmación visual. Es decir, todas aquellas pérdidas de transportes que han sido documentadas con una foto o un vídeo y que Oryx y sus compañeros han ido documentando. Pues bien, desde el inicio de la ofensiva, el ratio de bajas vehículos perdidos por Rusia por cada vehículo perdido de Ucrania ha ido paulatinamente bajando. Mientras que durante el mes de abril Rusia perdía entre 4 y 5 vehículos por cada vehículo que perdía Ucrania, este ratio casi se equiparó en los 2 primeros meses de la contraofensiva para estabilizarse en los 2 vehículos rusos perdidos por cada vehículo ucraniano perdido en los siguientes 2 meses de ofensiva. En definitiva, que a pesar de que los ucranianos estaban al ataque, los ucranianos fueron capaces de generar un desgaste mayor a los ejércitos rusos que el que ellos mismos sufrieron, pero sin duda lo que más llama la atención de todo son las pérdidas de la artillería rusa, las cuales se multiplicaron desde el inicio de la ofensiva. En el siguiente gráfico podemos ver claramente cómo las pérdidas de cañones rusos se han disparado desde el pasado mes de mayo, cuando Ucrania empezó con su campaña de ablandamiento previo a la ofensiva. Esto ha hecho a Rusia perder la inmensa superioridad artillera que estos tenían en los primeros compases del conflicto, y es que el fuego de contrabatería ucraniano y las municiones merodeadoras han sido un auténtico dolor de cabeza para el alto mando ruso, que ha visto como una y otra vez era destruido todo cañón que estuviese cerca de la línea del frente. Esto ha provocado que la cantidad de disparos de artillería efectuados por Rusia y Ucrania haya ido igualándose a medida que avanzaba el conflicto. Además, tenemos que recordar que Ucrania cuenta con un mayor stock de bombas inteligentes suministradas por la OTAN que hacen que la precisión media de los disparos ucranianos sea mayor que la precisión de los disparos rusos. Otra cosa que hay que entender es que las pérdidas mensuales de equipamiento militar por parte de Rusia exceden los 2.000 millones de dólares desde el principio de la contraofensiva. Sin embargo, a pesar del desgaste sufrido por el ejército ruso, este tiene aún cuerda para rato, ya que, como hemos podido ver en las últimas semanas, es ahora el ejército ruso el que ha sido capaz de acumular bastante material militar y lanzar una ofensiva en Avdiivka, permitiéndose el lujo de arriesgar una gran cantidad de medios acorazados, ya que la cifra de vehículos blindados perdidos por Rusia en Avdiivka ha sobrepasado los 200, una auténtica barbaridad. Por todo ello, concluimos que sí, Ucrania ha sido capaz de desgastar al ejército ruso, pero parece que de momento no lo suficiente como para ganar la guerra. Aunque la tendencia es positiva para Ucrania y para Rusia no tanto, los de Putin han salvado el primer match ball y parece que aún nos queda conflicto para rato. ¿Y tú qué opinas? ¿Ha sido un fracaso la ofensiva de Ucrania o un acierto? ¿Quién crees que está más cerca de ganar la guerra? Si te ha gustado el vídeo, sabes que puedes darle like, suscribirte y seguir a nuestros otros canales. Memorias de Tiburón, en el que hablamos de economía y finanzas, y Memorias de Dolly, en el que hablamos de ciencia y biología. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.